llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Jesucristo. Hola, muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversando la Escuela Sabática del canal Lecciones del Fin, la versión Último Repaso, que es para nosotros un privilegio poder compartir, un privilegio poder hacer, y una vez más acompañados obviamente por nuestros queridos amigos y panelistas, partiendo por nuestro querido amigo Luciano Vergara, a quien saludamos. ¿Cómo te encuentras, amigo? Bien, gracias por el saludo, Daniel. Nuevamente agradecido por la oportunidad que tenemos de poder compartir estas lecciones. Y con la lección Amén. particular de hoy día, que obviamente es muy especial para nosotros, para nuestra fe, así que esperamos, por la ayuda del Señor, poder abordarla con total justicia en el sentido de que esté todo sujeto de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la revelación, y Amén. ajustar nuestra vida a esa revelación. Así que bien contento, Daniel, gracias por el saludo. Muchas gracias a ti, Luciano. Y también nos acompaña nuestro otro amigo también de siempre, nuestro querido teólogo y amigo José Miguel Alarcón. ¿Cómo te encuentras, amigo? Gracias, Daniel, también por la invitación, por estar acá, compartir, bien, gracias a Dios, esperando compartir las impresiones del estudio de esta semana, ¿no? Te repaso, Sí, otro desafío más que vamos a tener, y esperamos de que lo que compartamos pueda ser de bendición, de ayuda para nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan cada semana con nuestro último repaso. Así que amén. con la esperanza de que así sea. Así que gracias, Daniel. Bueno, saludo también a Luciano acá. Luego nos encontramos a Moisés Belli, que siempre nos está apoyando de atrás y nos está auspiciando acá con toda la parte técnica. Exactamente. Sí, por supuesto, hay que hacer esa mención que corresponde. Nuestro querido amigo Moisés, quien está siempre ahí apoyando y dirigiendo en la parte técnica. Así que también un gran saludo, amigo. Bien, bueno, la lección de esta semana que lleva por título El Fundamento del Gobierno de Dios, la lección número 9, corresponde para el 1 de junio de este año. Así que esperamos que el repaso, este estudio, pueda ser de utilidad para cada uno de los que nos escuchan. Y como corresponde, lo primero vamos a tener una oración inicial que a quien, bueno, te voy a pedir, José Miguel, también a ti mismo, si tú puedes tener este privilegio para poder comenzar. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, te damos gracias porque nos permite poder estar a tu servicio y poder compartir, Señor, el mensaje que tú nos has dejado para este tiempo a través de las lecciones de la escuela sabática, que siempre es un momento para profundizar en tu palabra, los desafíos que tú tienes para el tiempo del fin. Permanece con nosotros, dirige nuestras intervenciones, dirige, Padre, nuestras reflexiones, y que, Padre, todo sea conforme a lo que tú has dejado con un escrito está, Señor, con un así dice Jehová, tanto en la Biblia como en los testimonios. Permanece con nosotros y con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, como comentábamos, el título de la lección de esta semana es El Fundamento del Gobierno de Dios y, y nos lleva, obviamente, a la ley de Dios como centro y origen del gran conflicto. La lección nos ayuda de alguna forma a rescatar, a revivir y refrescar estos conceptos que son importantes y las conexiones o implicancias que tienen con relación a todos los temas que en realidad pasan por el gran conflicto. Hay, por supuesto, una mención particular y especial que la lección hace al día sábado y la importancia, digamos, dentro de los eventos finales,
la parte escatológica, particularmente en relación con el conflicto que se cierne sobre la marca de la bestia, ¿cierto? El falso día de reposo. Pero nos gustaría abordar aquellos aspectos que consideramos que van a ir permitiéndonos una comprensión más global, más cabal de este tema. Porque primero entendiendo cuál es la naturaleza de la ley divina, ¿cierto? Ahí vamos a introducirnos, digamos, en estos aspectos y solamente me gustaría compartir un par de citas, si es posible ahí se puedan proyectar, para poder trabajar, digamos, estos conceptos con la base, que veníamos mencionando. La primera de estas citas se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, la página 49, para recordar cómo se origina este conflicto desde el cielo, y señala lo siguiente: desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto, habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio, o perfectos e inmutables. O sea, esta cita, que consideramos muy importante, fundamental dentro de nuestra comprensión, nos ayuda a entender precisamente cuál es la importancia de la ley de Dios precisamente en el contexto de este gran conflicto que está de principio a fin. Lo vemos ya en el origen del gran conflicto, y recordando en el fondo que lo que significa la ley de Dios. Hay una segunda cita, de hecho, que también muy importante, no sé si se podrá proyectar también, que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 32, que dice: la ley de Dios es tan santa como Él mismo, es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. O sea, evidentemente, teniendo en mente estas dos citas, vemos como toda la estrategia que Satanás desarrolló desde el cielo contra la ley de Dios, en el fondo era una estrategia contra el carácter de Dios, porque la ley refleja el carácter, refleja su voluntad, es el fundamento de su gobierno, como dice el título de la lección de esta semana. Al atacar la ley, ataca a su autor, y esto se materializó en que ha sembrado dudas, mentiras acerca del carácter de Dios. Al plantear dudas acerca del carácter de Dios y plantear que Dios era un tirano, cosa que ya hemos visto en muchísimas otras citas y otras evidencias que están para nosotros a través fundamentalmente del espíritu de profecía, se nos declara ahí y se nos describe que justamente el carácter de Dios ha sido vilipendiado injustamente, y ahí viene la necesidad de que Dios responda con una demostración de su propio carácter, una revelación aún mayor de su propia persona. Bueno, ese es el punto de partida de lo que nosotros vamos a ir conversando. Ahora bien, me gustaría introducirnos ya en la lección misma, que nos permite unas vislumbres hacia el mensaje de los tres ángeles. Las semanas pasadas veíamos algo acerca del santuario, cómo el santuario arroja luz sobre estos conceptos. También, por supuesto, el santuario nos lleva a la ley de Dios, pero en términos ahora del mensaje, hay una particularidad y me gustaría que Luciano pudiese enfatizar y ayudarnos a descubrir de qué manera, en este caso particular, la ley de Dios y la fe se relacionan en el contexto del mensaje de los tres ángeles, porque cuando vemos el mensaje de Apocalipsis 14:12, ahí está el corazón del mensaje del tercer ángel, y mucho pareciera que no logran ver esta relación. ¿Cómo se relaciona y se combina la fe y las obras, la ley y la fe en el contexto de este mensaje, Luciano? Correcto. La cita dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hemos visto lastimosamente cómo se ha ido desnaturalizando la relación entre lo que es la ley de Dios con respecto a lo que es la fe de Jesús. Se han hecho y hemos visto quizá algunos intentos, digamos, por en cierto grado articular, pero de una forma tremendamente limitada, la relación entre lo que es la fe y la obra, como si fuera una cosa meramente consecutivo, digamos,
de uno a otro, pero no conversan entre ellos, diciendo, por ejemplo, con razón, no estamos diciendo que sea todo falso, de que la verdadera fe produce obras obras de acuerdo al agrado del Señor. Aquella fe verdadera, ¿no es cierto? Y el fruto, ¿no es cierto?, de las verdaderas obras en el Señor son una verdadera fe, pero mostrado de una forma meramente unidireccional, ¿correcto? Primero Claro. viene la fe, ¿correcto? Primero viene la fe, y viene la salvación, y después, ¿no es cierto?, vendrían lo que son las buenas obras. Esa es una visión, digamos que limitada y restrictiva con respecto a lo que es la obediencia a la ley de Dios. Yo quiero desafiarlos de otra forma, que lo podamos ver de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Utilicé la palabra desafío porque en realidad el apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo 2, nos descoloca, entre comillas, si tenemos este prejuicio, desarmando ese panorama. Porque la relación que se ve, especial en Apocalipsis capítulo 14, ¿no es cierto?, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no le importa el orden. Primero puso los que guardan la ley de Dios y después la fe de Jesús. Parece que es independiente del orden de cada uno. Podemos nosotros ver la importancia, digamos, más bien recíproco entre ellos. Si se puede compartir las citas de Santiago capítulo 2, mire, vamos a leer el verso 21 y 22. Miren lo que encontramos aquí. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Quisiera hacer una pausa aquí, porque lo que nosotros estamos escuchando demasiado es que pareciera ser que se nos indica que es la fe lo que determina las verdaderas obras, ¿correcto? Una verdadera fe determina, y eso es correcto. Pero mire lo que hace Santiago aquí. Nos dice lo siguiente al final del verso 22. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Miren, da vuelta este razonamiento general que existe en la tradición general de lo que es la justificación por la fe, para colocar que son las obras las que determinan en este caso la fe, y no al revés, como siempre escuchamos. La fe determina la obra, pero en este caso fue la obra, la obediencia, ¿correcto? La obediencia genuina. Siempre estamos hablando de esos términos, estamos hablando aquí de obras humanas, no estamos hablando de las mejores intenciones, no estamos hablando de personas que han sido nacidas de nuevo. De eso se trataba Santiago capítulo 1. Entonces Santiago capítulo 2 dice que cuando Abraham obedeció, su fe fue perfeccionada, su fe fue consumada. Entonces hay una relación más bien recíproca, ¿correcto? Que va de ida y de vuelta, porque con verdadera fe se puede hacer obras que son agradables al Señor, y con obras que son verdaderamente agradables al Señor se puede perfeccionar la fe. Entonces esto es bidireccional, digamos. Y esto, si lo podemos poner en términos de ejemplo, aquí hay un ejemplo claro, Santiago, súper pragmático, ¿no es cierto? Está hablando del caso de Abraham, pero cada uno de nosotros, cuando nos hemos visto ante la disyuntiva de tomar una decisión por el Señor, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos la oportunidad, ¿correcto?, de dar ese paso de fe, de obrar, ¿cierto?, de obedecer. ¿Y qué pasa? Con la obediencia viene la confirmación del Señor que fue la mejor decisión. Y viene, nosotros, se fortalece la fe con eso. ¿Se entiende? Entonces, esto es bidireccional, se retroalimentan. ¿Qué dice el siguiente texto? Mire, un texto que antes de grabar estábamos conversando un poquito de ello. Me gustó mucho esta versión, sobre todo la última parte cuando... Bueno, lo leemos completo. Dice Romanos capítulo 8, versos 3 al 4, la Nueva Biblia Viva dice: la ley no pudo librarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder, pero Dios envió a su propio Hijo con cuerpo humano, igual en todo al nuestro, para entregarlo en sacrificio por nuestros pecados, y así destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. Por eso, si vivimos según el Espíritu Santo y negamos obediencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Podemos obedecer las justas demandas de la ley de Dios. Entonces, ¿se da cuenta esa correspondencia entre lo que es la fe de Jesús y lo que es la obediencia a la ley de Dios? Nunca se pueden separar y siempre va en términos de recíproco uno con el otro, y no unidireccional o uno como necesariamente como consecuencia del otro, sino que va por las dos vías. Y el siguiente texto nos va a ayudar a confirmar lo anterior.
El Salmo capítulo 19, de hecho el verso 7 en adelante, más de alguno conocerá, se han hecho hasta cantito de esto, ¿cierto? La ley de Jehová perfecta que convierte el alma. Pero si nos detenemos, ¿qué está diciendo este texto? La ley de Jehová es perfecta, ¿qué dice? Que convierte el alma. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se nos dice que efectivamente para los que hemos transgredido, por supuesto todos nos colocamos en primera persona aquí al aspecto, necesitamos de la gracia del Señor, ¿correcto? Para ser restablecidos. Pero en esa gracia de Dios, ¿participa la ley de Dios o no? Por supuesto. Y el texto bíblico es inconfundible al respecto. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. No está fuera del alcance que Dios hace para colocarnos nuevamente en una posición de justicia a través de la obediencia que Dios posibilita, hizo posible por su vida perfecta y su sacrificio perfecto. Somos colocados nuevamente en esa posición de justicia. Nuevamente, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos deja lugar a dudas con respecto al Evangelio eterno que ha de predicarse a todo el mundo, que tiene que ver justamente con una vida en obediencia absoluta, completa, radical a los preceptos del Señor. Así que, bueno, es algo que nosotros tenemos que tener de partida claro con respecto a este mensaje distintivo. Daniel. Muchas gracias, Luciano. Qué interesante, porque mirado desde ese punto de vista, claro, esto nos lleva a, una vez más, a meditar en la relación que existe hoy en día entre fe y obra, no como esta relación dicotómica, antagónica, opuesta, ¿no es cierto? Sino como una relación simbiótica basada y enraizada en una relación con Cristo. Fundamentalmente una fe verdadera da como resultado en el fondo una obediencia verdadera, y la obediencia a la ley se representa finalmente, se materializa por lo que tú mismo comentas en el carácter, en un carácter semejante al carácter de Cristo. O sea, si la ley representa el fundamento del gobierno divino, pero también representa, ¿no es cierto?, su propio carácter, que las obras, que la ley, ¿no es cierto?, se puedan cumplir en nosotros, pero las verdaderas obras, como tú bien decías, las genuinas obras que nacen del Espíritu, significa que Dios puede y tiene la capacidad y el deseo de producir estas buenas obras en nuestro corazón, en nuestra mente, que el ser humano pueda vivir conforme a su voluntad, en armonía con Él, en armonía con su carácter. Y ahí es donde nosotros vamos entendiendo entonces un poco más la verdadera naturaleza del Evangelio, que nos llama a una obediencia que es particularmente obra del Espíritu Santo, una obra que tiene que darse obviamente en el contexto de esa conversión. ¿Sí, José Miguel? Sí, no, con respecto a lo Luciano, podemos invitar, no tenemos tiempo, pero tarea para la casa, para nuestros hermanos, que lean un texto muy conocido, pero no lo relacionamos con lo que estaba hablando nuestro Luciano, ¿no? El tema de la fe y obra en Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 tenemos los ejemplos no solamente de Abraham, sino de un cúmulo. Se habla de la galería de la fe, ¿no? Los héroes de la fe. Pero en realidad fueron de los héroes de aquellos héroes que perfeccionaron, obviamente, su fe a través de las obras. Revísenlo. Ahí te dan cuenta que todos obraron a la fe. ¿Y por qué habla de la fe plenamente? Pero la fe siempre estuvo conectada y en realidad las obras fueron las que fueron engrandeciendo a estos hombres. Y en la última parte del 11 dice de que fueron perfeccionados. Todo eso. Claro. Y Dios quiere que nosotros no seamos, que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. Él quiere que, dice, los que vivieron después de ese grupo puedan experimentar esa experiencia. Así que, sin duda, la perfección del carácter está asociado justamente con esta relación que hablaba Luciano perfecto, ¿no? Esta conexión simbiótica, como tú también señalabas, Daniel, entre la fe y las obras. Eso más que nada, pero como tarea para la casa, revisen y se dan cuenta que la fe no es algo no concreto, es totalmente concreto y está relacionado, exacto, digamos, con nuestro actuar y acción diaria. Amén, eso. Totalmente. Bueno, y siguiendo esta misma línea, vamos a hacer una pequeña relación también con el tema del santuario, porque veníamos viendo, digamos, y de hecho la lección también esto lo habla algo el día domingo. Las tablas de la ley estaban dentro del arca del pacto, ¿no es cierto?, en el lugar santísimo, como norma del juicio.
Entonces, si el santuario revela los principios del Evangelio, y me gustaría que José Miguel tú mismo nos pudiera ayudar a explicar este tema, si el santuario revela los principios del Evangelio, los principios de la justificación por la fe, ¿de qué manera este hecho, ¿no es cierto?, de que el arca esté dentro del lugar santísimo con los mandamientos dentro, de qué manera ese hecho arroja luz acerca de la forma en que como seres humanos somos primeramente constituidos en pecadores, nos constituimos en pecadores, y la manera en que también nosotros podemos ser justificados? O sea, ¿cómo se explica la relación que existe entre la ley y el Evangelio? Que en parte ya lo desarrolló un poco Luciano ahí al introducirnos con esta relación de fe y obra, ¿no es cierto? Pero ahora a la luz del santuario. ¿Y de qué manera estas verdades podrían estar insertas en el mensaje que también nosotros debemos predicar? Bueno, este es un aspecto bien interesante, ¿no? De nosotros como pueblo adventista, a partir del año 1844, el Señor pasó de un lugar santo, ¿no?, al lugar santísimo, y de ese momento en adelante el lugar santísimo nos trae un nuevo episodio, un nuevo momento para la humanidad y también para el pueblo remanente de Dios. En ese momento Cristo pasa al lugar santísimo, asume su rol sumo sacerdotal ya de manera concreta, y obviamente se encuentra con el arca del pacto, como señalaba Daniel, ¿no? Y en el arca del pacto están las tablas de la ley, y en ese momento la ley pasa a fulgurar, ¿no?, las fulgoras de gloria, como nunca, a irradiar una luz específica, y desde ese momento en adelante la ley de Dios pasa a cobrar, no es que recién aparezca, porque la ley de Dios siempre ha estado desde el comienzo, ¿no? Solo que a través del tiempo el pueblo de Dios no fue entendiendo todas las implicancias, ni siquiera el pueblo de Israel que recibió la ley en el Sinaí fue capaz, mejor, de entender todas las vislumbres de la ley de Dios y su conexión con el Evangelio, porque siempre hubo esa conexión. Siempre, obviamente, la ley de Dios llevaba adelante, obviamente, la presencia de Dios, quería mostrar, obviamente, el carácter de Dios, como también lo señalaba en la introducción de este último repaso. Entonces, 1844 representa para nosotros no solamente un momento, algunos se quedan con el chasco, ¿no?, pero en realidad el chasco tiene que ver obviamente con la labor de Cristo. El cambio de posición también implica un cambio de posición para el pueblo de Dios, donde ahora el pueblo de Dios debe estar atento a las labores que Cristo hace en el lugar santísimo, y particularmente acentuar y levantar, digamos, la ley de Dios, porque ahora sí que brilla en su amplitud, ¿no? Ya no hay medias luces con respecto a la comprensión de la ley de Dios, sino ya hay un panorama completo en un contexto de gran conflicto que ya lo hemos desarrollado en temas anteriores, y obviamente el santuario nos empieza a mostrar, obviamente, otra vez acentuar el tema de la ley. Tanto el gran conflicto como el tema del santuario tienen como epicentro la ley de Dios, y no es casualidad, porque la ley de Dios, obviamente, tal como también señalaba anteriormente, representa el carácter y el gobierno de Dios, ¿ah? Y es el elemento sobre el cual se va a evaluar al pueblo de Dios en este juicio investigador, en este juicio final. Ahora, frente a esa relación, entonces, siempre el Evangelio ha estado conectado con la ley de Dios. De hecho, el mismo tema de la justificación por la fe, ¿no?, o la justicia por la fe, dice los testimonios, siempre ha sido en torno a la justicia por la fe en Cristo, o según Cristo, o en la ley también, ¿no?, en la conexión. Veamos algunos pasajes. No sé si tenemos acceso a la cita, y creo que nos van a poder ayudar a alumbrar un poco, obviamente, sobre esta relación. Desde el corazón, una cita que está en inglés, acá está traducida en un libro que no está traducido todavía, esperamos que alguno lo traduzca, un libro bien interesante. Dice: la ley y el Evangelio, dicen, no pueden separarse. En Cristo se encuentra la misericordia y la verdad. La justicia y la paz se han besado. El Evangelio no ha ignorado las obligaciones debidas a Dios por hombres y mujeres. El Evangelio es la ley revelada, ni más ni menos. No da más libertad al pecado que la ley. La ley apunta a Cristo. Cristo señala la ley. El Evangelio nos llama al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Por tanto, el Evangelio llama a los pecadores de su transgresión a volver a la obediencia a la ley de Dios. Jesús, en su vida y muerte, enseñó la más estricta obediencia. Él murió
el justo por los injustos, el inocente por los culpables, para que el honor de la ley de Dios pudiera ser preservado y sin embargo la humanidad no pereciera, por completo. O sea, gracias a la obediencia de Cristo, obviamente, se nos da justamente esa otra oportunidad. Reitero, esa oportunidad no significa de que somos justificados con ese acto, no está hablando de eso de paso, porque obviamente la justificación tiene que ver obviamente con qué, con el arrepentimiento. Entonces se clarifica en ese punto, ¿no? Y arrepentimiento es que del pecado, y qué es lo que es el pecado, transgresión de la ley. O sea, esta misma relación entre ley y evangelio nos hace tener también el concepto claro de qué es lo que es pecado. Sabemos que hay teólogos que han buscado diversas definiciones, pero la única definición confiable la encontramos en la palabra de Dios, y está en 1 Juan 3:4, ¿no? Transgresión de la ley. Y eso gracias a esta relación, ¿no? Entre ley y evangelio. Este binomio es claro, y obviamente, y este se ha perdido, porque obviamente hay algunos que se han ido solamente en la ley, pasó con el judaísmo, ¿no? Particularmente con una mala comprensión, y eso no es la perspectiva de mente adventista, ¿no? Nunca sea el adventismo clásico, el adventismo histórico, nunca es solo ley, sino es ley y el evangelio van totalmente conectados y ligados. Veamos otras citas que también nos puedan ayudar a entender, obviamente, estas conexiones. Entonces, en la siguiente tenemos acceso, y ahí nos vamos a encontrar, obviamente, de la relación con respecto al tema de la justificación o la justicia, ¿no? No sé si tenemos esa cita disponible. Sí, y ahí vamos. Está puesto. Entonces, como resultado, esto está en lugares celestiales, como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley, vendido al pecado. A menos que se arrepiente y convierta, está bajo las ataduras de la ley, sirviendo a Satanás, cayendo en los engaños del enemigo y llevando testimonio contra los preceptos de Jehová. Pero por la perfecta obediencia, noten acá interesante acá, ¿no? Pero por la perfecta obediencia a los requerimientos de la ley, el hombre es justificado. Interesante, lo coloca como condición. No hay justificación sin obediencia. Otra llegamos al mismo punto acá, ¿no? Solamente mediante la fe en Cristo es posible una obediencia tal. O sea, esa obediencia a la ley que aparece como requerimiento es gracias a Cristo, obviamente, no gracias a nosotros. Los hombres pueden comprender la espiritualidad de la ley, pueden reconocer su poder como revelador del pecado, pero son incapaces de hacer frente al poder y a los engaños de Satanás a menos que acepten la expiación hecha para ellos en el sacrificio vicario de Cristo, que es nuestra expiación. Entonces, interesante ese punto, ¿no? El foco está acá, ¿no? No hay justificación sin perfecta obediencia previa. Bueno, esto está en consonancia con lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 13, dice que obviamente son los hacedores de la ley los que serán justificados, no los oidores. No son los oidores los que van a ser justificados, sino los hacedores. Note que Pablo y acá el Espíritu de Profecía está en consonancia y está hablando en los mismos términos. Entonces, ¿la ley es importante, obviamente, para el tema de la justificación? ¿Está ligada? Claro que sí. La justicia por la fe y la justificación por la fe siempre es de acuerdo a la ley, o en la ley, nunca al margen de la ley de Dios. Y Pablo lo entendió claramente, no tenemos tiempo para fundamentar todos esos aspectos, pero ustedes pueden ver en el mismo libro romano, que es muy mal interpretado, obviamente la ley de Dios está presente en todas partes. Inclusive en el tema de la justificación, en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, en fin, la ley en cada capítulo de otra manera está presente y no en términos negativos, sino positivos. Entonces, el mismo Pablo tenía claro, obviamente, la funcionalidad de la ley y cómo la ley, digamos, es base para entender el tema de la justicia de Cristo, la justificación por la fe, la santificación, el tema de la salvación. Y eso, obviamente, gracias a la ley de Dios. Por eso, obviamente, cuando Cristo entra al lugar santísimo y la ley de Dios empieza a irradia, digamos, en todo sentido, a través de la ley de Dios y a través del ministerio en el Santísimo, Cristo nos ayuda a entender correctamente el tema de la salvación. Si nosotros no miramos al lugar santísimo, si nosotros no miramos el arca del pacto, nuestra comprensión de la salvación va a ser errada, como está ocurriendo también dentro de nuestro pueblo. No hemos olvidado, hemos cerrado la puerta al lugar santísimo y estamos abriendo la puerta al lugar santo y estamos buscando una luz en la oscuridad, estamos buscando en los reformadores, que ellos tuvieron una luz en su época, pero no es la luz completa que nosotros tenemos, y así es difícil entender este tema. Entonces, invitamos a nuestros hermanos a buscar al Señor, no yendo a la cruz, porque ya la cruz ya pasó hace 2000 años, la cruz tiene una funcionalidad, el Espíritu decía, habla de la cruz, pero no en el sentido de que volvamos allá, sino en el sentido de que tomemos justamente lo que implicó esa cruz para nosotros, que fue la renuncia al pecado, los costos
producto de la transgresión de la ley que llevó Cristo a la muerte de la cruz, pero no otra cosa. Bueno, eso es lo que quería destacar en este punto, Daniel. Creo que hay una cita más. Claro, esta es la última cita. Dice, Claro. los que creen en Cristo y guardan sus mandamientos no están bajo las ataduras de la ley de Dios, porque para los que creen y obedecen, su ley no es una ley de servidumbre, sino de libertad. Todos los que por fe obedecen los mandamientos de Dios alcanzará la condición sin pecado en que vivía Adán antes de la transgresión. Una declaración bien fuerte, ¿no? Bien fuerte. Y ese es el punto. Eso es lo que Dios quiere. O sea, la obediencia nos lleva justamente a ¿qué? A la libertad. O sea, la obediencia obviamente es la que nos permite desarrollar la fe. La obediencia, digamos, no es contraproducente, no es negativa. ¿En qué momento se ha transformado? Bueno, los mismos círculos cristianos se han obviamente seguido las ideas del cuerno pequeño, ¿no? De echar por tierra la ley, y lo están haciendo. Y nosotros a veces también como pueblo adventista, cuando empezamos a ver negativamente, ¿no? la obediencia, algunos dicen, no hablemos más de obediencia. Es como algo negativo, no hables más de la ley de Dios, y eso es legalismo. Cuidado. Si hacemos eso, estamos quitando la esencia, obviamente, de nuestra salvación. Importante entonces estos conceptos, manejarlos bien y como tú bien dices, a la luz del santuario, es absolutamente claro cuáles son los conceptos correctos con los cuales trabajar. Particularmente yo creo que hay que destacar eso para nosotros como pueblo adventista, que tenemos esta luz especial que no tienen otros pueblos, no tienen otras denominaciones, no es con un sentimiento de superioridad, ni mucho menos, todo lo contrario. Creo que es un sentimiento de alta responsabilidad el que deberíamos tener como pueblo, de saber que teniendo esta luz tenemos una oportunidad maravillosa de comunicar el verdadero evangelio a muchos que, buscando justamente en el cristianismo las razones, los principios de su propia fe, tienen un evangelio cercenado, mutilado, producto de conceptos que a la postre terminan distorsionando el carácter de Dios. O sea, yo pensaba, si nosotros efectivamente no entendiéramos esto y pensamos, por ejemplo, en lo que hemos insistido tantas veces, que el ser humano nace como pecador, nace pecador ontológicamente hablando, ¿cómo afecta esa comprensión el carácter de Dios? O sea, ¿no sería acaso Dios injusto por permitir que las criaturas fuesen tratadas como pecadores sin haber cometido ningún pecado, o sea, sin tener, digamos, conciencia de lo que es pecado, madurez, discernimiento, luz al respecto, y ser tratadas como pecadores? Evidentemente eso arrojaría también una acusación sobre el carácter mismo de Dios, y a veces no nos damos cuenta que estamos difundiendo ideas que de alguna forma materializan y propagan promueven esas acusaciones contra el carácter de Dios de manera inconsciente. Ahora bien, en el contexto de la obediencia a la ley de Dios, el mandamiento del sábado adquiere una importancia particular. Como adventistas, nosotros siempre insistimos mucho en el séptimo día, en la obediencia al cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que tiene una importancia gravitante en los acontecimientos finales. Es descrito en la Biblia como una señal que distingue al pueblo de Dios, ¿cierto? Una señal, pero es una señal meramente de adoración, es una señal que los adventistas aceptamos de manera meramente intelectual, porque no podemos negar que corremos ese peligro. ¿Qué opinas, Luciano? Hoy día cuando nosotros enfrentamos, digamos, este tema de la obediencia y la lealtad a Dios a través de la observancia del cuarto mandamiento, pareciera que en muchos casos estamos defendiendo la lealtad a Dios a través de este mandamiento como algo meramente intelectual. Pero vemos que también se nos indica que el sábado es una señal de santificación. ¿Qué podríamos decir al respecto como para poder profundizar y entrar en una materia más profunda, Luciano? Mira, quisiera ante todo poner un ejemplo que yo creo que debe ser bien conocido, que es la experiencia del joven rico, ¿correcto? El joven rico lo que le decía al maestro, cómo hacer para heredar la vida eterna, y Cristo categóricamente le declara, ¿cierto?, que tenía que obedecer los mandamientos del Señor para tal propósito. Entonces a él se le hace este llamado, finalmente, ¿correcto?
Claro. Entonces, vende todo lo que tienes y dáselo pobre, ven y sígueme, ¿correcto? Al ver su condición se da cuenta, por supuesto, que no está en esas condiciones. Elena White dice que él no guardaba la ley de Dios. De hecho, si nosotros no vemos la revelación que se encuentra, por ejemplo, en el libro o la epístola del apóstol Santiago, encontramos la misma lógica. Lo vamos a compartirlo luego. Pero con esto en mente vamos a pensar justamente esta importancia neurálgica del mandamiento del sábado, que congrega, digamos, las virtudes de la ley de Dios en un precepto tan particular como este, porque aglutina el concepto de la adoración, como tú decías principalmente, pero no es solamente eso, tiene que ver con justamente con lo que se revela en la misma palabra y en los testimonios que vamos a ver a continuación. El primero de ellos vamos a ver una cita de Santiago, a ver si podemos compartirlo en pantalla, que se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 8 al 12, ¿ya? Que dice, si en verdad cumplís la ley real, perdón aquí la pausa, ¿eh? Digo, no, es importante de repente hacer esta pequeña pausa porque aquí utiliza el concepto de la ley real, que es una distinción que hace el apóstol Santiago, también la hace la ley de la libertad, que no tiene que confundirse con la categoría que utiliza el apóstol Pablo cuando habla de las obras de la ley, ¿correcto? Que tiene que ver con los intentos humanos de cumplir o de buscar la gracia de Dios, que eso es totalmente imposible. Aquí está hablando justamente en contexto de una obediencia genuina en el espíritu, ¿correcto? Por eso utiliza en forma muy, muy distintiva, en forma muy distinguible estos conceptos cuando habla de la ley de la libertad y en este caso la ley real, ¿ok? Dice conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablan y haced como los que habéis de ser juzgados, y aquí viene otra distinción que él hace, por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, ¿qué dice? Triunfa sobre el juicio. Amén. Vamos a hacer la siguiente cita y vamos justamente a llegar a esta conclusión de lo que veníamos viendo. Que cómo en definitiva el sábado congrega justamente este principio de que nosotros nos recordamos, por ejemplo, una cita de los testimonios del camino a Cristo que dice, no somos de Cristo a menos que lo seamos, ¿qué dice? Completamente. Aquí dice, pero con el fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por fe, deben llegar a ser participantes de la justicia de Cristo. Cuando dio a Israel el mandato, recuerda el día del sábado para santificarlo, el Señor también les dijo, me seréis varones santos. Únicamente de esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Entonces, si esto nosotros lo llevamos a lo concreto, en definitiva, toda la ley de Dios tiene que ser cumplida justamente en este punto neurálgico del sábado, en el cual para efectivamente guardar el sábado de acuerdo a lo que indica el mandamiento, tiene que estar congregado el hecho de vivir una vida santa en conformidad, no solo al mandamiento, sino a los otros 9, ¿correcto? En sintonía al principio de Santiago, ¿correcto? Si transgrede uno, transgrede todo. En este sentido, para guardar el sábado como Dios manda, justamente hay que ser, como dice, varones santos, de acuerdo a la indicación de Éxodo capítulo 28, nosotros 22, perdón, capítulo 22, verso 31, ¿correcto? Y únicamente de esta forma podría el sábado distinguir, ¿no es cierto?, a los israelitas como verdaderos adoradores de Dios. Daniel. Qué importante lo que tú mencionas, Luciano, porque muchas veces cometemos el error justamente de, nuevamente, tender a separar los elementos. Así como se separa la fe de las obras, se separa la obra de la justificación de la santificación. El ser humano, como tú muy bien planteabas, el creyente, cuando, cuando acepta la verdad del sábado,
el sábado se convierte en una señal de santificación. Y me gustó mucho eso que decía la última cita, de que el sábado, para guardar el sábado, en el fondo nosotros tenemos que ser santos primero, porque el sábado es un día santo. O sea, eso repite de alguna forma el mismo concepto que está en Apocalipsis 14:12 que tú mencionabas al principio, que está en el corazón del mensaje del tercer ángel, porque ese mensaje parte diciendo: aquí está la paciencia de los santos, de los santos. Y ahí define lo que son quiénes son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, la obediencia a la ley de Dios, la obediencia, por lo tanto, al cuarto mandamiento, siempre está relacionada con la santificación. Es una obra necesaria, por lo tanto, necesaria, y un prerequisito ineludible para poder obtener el derecho al cielo. Cuando nosotros pensamos en estas citas que dicen, justamente cuando el apóstol dice: sin santidad nadie verá al Señor, está estableciendo un requisito, una condicionalidad, y el día sábado se constituye, por lo tanto, en una señal de santificación. Por eso, el reconocimiento de Dios como creador, y creo que lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, pasa por reconocerlo como nuestro creador, como el gobernante de nuestro propio corazón. Tiene que haber una relación directa de amor y de comunión que nos permita confesarlo como nuestro creador, no solamente de labios, sino de mente, en el alma. Daniel, mira, al respecto, gracias por lo que tú mencionabas, porque nos recuerda el caso, por ejemplo, de los mismos fariseos, que es totalmente distinto a lo que es una correcta obediencia a la ley de Dios, que era llevado más bien por las tradiciones. Nosotros vimos el caso que ellos eran muy celosos por el sábado, fíjate, eran muy celosos Claro, por el sábado, pero estaban planeando la muerte de Cristo en sábado, porque decían justamente, ellos en su tradición que él estaba quebrantando el sábado a sanar personas. Y Jesús, conociendo claro, el pensamiento de ellos, se lo expone directamente en la cara. Ellos no están guardando el sábado. Uno podría decir malamente, con esos prejuicios que nosotros hemos estado hablando, que lamentablemente existen: no, si los fariseos, el problema no era que el problema de ellos es que estaban pensando mucho en guardar el sábado, pero no aceptaron al Señor. Es que ellos no guardaban el sábado. Digo, no, no se cumplían justamente los principios que nosotros estamos viendo, que son claros en la palabra de Dios, que es llevar una vida espiritual y, en consecuencia, de acuerdo a la norma autorizada de la palabra de Dios, que es la santa ley de Dios, no las tradiciones de los hombres al respecto. así es, así es. Y hay Daniel, otro, sí, José Miguel. no, más que nada confirmando si uno va al hebreo de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, cuando habla, el requisito dice: antes de guardar el sábado, dice 6 días trabajarás. El Claro, término trabajo, hay varios términos, pero el término que aparece ahí, por trabajo, es abodá en hebreo. Y abodá es un término cultural, ¿no?, que usaban los levitas para trabajar en el santuario. Es un término claro, del santuario de trabajo. Entonces, algo nos está diciendo el Señor con eso. O sea, 6 días, obviamente, trabajaremos, pero trabajar ¿bajo qué? Bajo la presencia del santuario, bajo la presencia, como levita, ¿no? Todos nosotros, bueno, el Señor nos dijo que debemos ser una nación santa, reino de sacerdotes, ¿no? claro, Entonces, obviamente, el plan de Dios, obviamente, es que nosotros vivamos. Si bien es cierto, trabajamos en trabajos que, obviamente, la mayoría, obviamente, no son dentro del templo, pero sí podemos vivir y trabajar, digamos, en sentido de abodá, ¿no? Y así entonces vamos a santificar el sábado. Como hablaba también Luciano, y también el Espíritu Profecía lo dice en otro lugar, que la condición también para recibir el sábado es llevar, digamos, 6 días de santidad. Si exacto, no hay 6 días de santidad, el sábado no tiene ningún sentido. Entonces, el sábado no es ir temprano solamente a la escuela sabática, 9:30 de la mañana o 10, dependiendo de los lugares. Ya cumplí el sábado. No. El cumplimiento real del sábado, el gran desafío que Dios es un desafío para todos nosotros, es obviamente vivir en santidad cada día. Es vivir claro, en la presencia de Dios, es vivir, digamos, lejos del pecado. Es vivir, obviamente, como dice Pablo, ¿no? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y el foco está en la santificación, ¿no? Y ese es un aspecto importante. El sábado es una invitación a llevar una vida, digamos, de santificación y no tanto depender de los constantes perdones, ¿no? Esa exacto. distorsión de lo que es la justificación por la fe. Bueno, eso quería No, y hay agregar. otro elemento más también, otra arista que también yo creo que conviene mencionar, porque en el sábado está obrando el mismo poder activo de la creación. O sea, la conexión entre la santificación y la creación está en la palabra creadora de Dios. En algún momento tú, José Miguel, has mencionado que creo que la palabra vará, entiendo que es la palabra, la palabra creadora, ¿cierto? Que también se relaciona con este poder que nos regenera. Claro, nos crea, porque obviamente cuando el Señor dice, ¿no?, y crea, digamos, sucede.
como dicen por ahí un canto, suceden cosas, a veces lo cantamos para los milagros, pero el gran milagro es la transformación de nuestro carácter, a veces nos desfocalizamos, esperamos que ocurran cosas externas, materiales, pero Dios quiere realmente recrearnos, obviamente, verdaderamente ocurre cuando se habla de que podemos ser transformados a imágenes y semejanzas, que podemos ser perfeccionados, que podemos ser santificados, que podemos obviamente ser nuestro pecado eliminado. Está hablando de ese poder creador. Entonces cuando vemos que eso es imposible, como algunos predican, que eso va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez, estamos echando por tierra todo ese poder que está obviamente en el poder creador de Dios y que sigue vigente. Y sobre eso, y ahí ya nos vamos introduciendo en la última etapa, en la última parte de nuestro conversatorio. Toda esta obra, este poder creador que Dios desea desplegar sobre nosotros, este poder para recrearnos, ¿cierto? Y en el fondo restaurar la imagen moral que el ser humano ha perdido por causa de la caída, ¿cierto? Del pecado. Esto nos permite entender de qué forma podemos ser transformados en evidencias, en instrumentos que representen y de alguna forma respondan a las acusaciones del enemigo, que indudablemente, como ya se ha dicho en otra ocasión, tiene como principal refutación y evidencia ineludible, obviamente, la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa vindicación cósmica significó el resultado, selló el resultado del juicio, lo aseguró, lo garantizó ya para cada uno de nosotros a través del tiempo. Pero hay una respuesta que indudablemente Dios también espera de nosotros como pueblo. Y de alguna forma ahí eso se materializa en esa invitación a seguir su ejemplo, en esa invitación a vencer como Él venció. Entonces me gustaría, José Miguel, que aquí pudiéramos desarrollar un poquito más en el contexto del gran conflicto, en qué consiste esta respuesta que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es la respuesta que se espera con relación a la ley, a la obediencia a la ley de Dios? Y una pregunta que es interesante de poder resolver, porque también está en la discusión del ambiente nuestro como adventistas. ¿Es posible realmente para el ser humano una obediencia perfecta, una perfecta obediencia a la ley de Dios, así como la que tuvo nuestro Señor Jesús? ¿Y de qué manera esto se conectaría con el gran conflicto? Bueno, acá hay varios elementos que podemos resaltar, pero claramente el pueblo remanente del tiempo final, aunque las condiciones siempre han sido mismas para la salvación, sin duda, lo dice el Espíritu de Profecía, pero obviamente la generación final, el remanente final, va a tener una expresión completa porque va a tener obviamente, lógicamente, todos los elementos de la comprensión de lo que es la ley de Dios. Reiteramos, si uno va para atrás, uno puede encontrarlo que Lutero, Calvino, ni siquiera Wesley, que obviamente tuvo un acercamiento más completo con respecto a la ley de Dios, comprendió todos los elementos que implica la ley de Dios. No entendió el tema del gran conflicto, el tema del santuario. Entonces, a ellos el Señor los va a jugar de acuerdo a la luz que recibieron, no la que no recibieron. Y nosotros como pueblo de Dios, después de 1844, tenemos nuevos deberes, nuevas comprensiones, y sobre esa base entonces la demostración que Dios quiere hacer a través de su pueblo es la demostración de Dios siempre, no nos olvidemos, no es la autodemostración, es la demostración de Cristo, la demostración de Dios a través de su pueblo, que es muy distinto. Por lo tanto, no es algo antropocéntrico, es algo mancomunado, es algo, digamos, de relación, porque así trabaja Dios. Dios lo estableció de esa manera. Gracias al libre, por eso nos creó con libre albedrío, porque Dios coopera con el ser humano y el hombre coopera, o las criaturas cooperan con Dios, en ese sentido. Y en ese contexto entonces se hace posible justamente la obediencia en primer lugar, y como consecuencia de la obediencia, la vindicación. Y si uno ve acá, tenemos dos pasajes claros, obviamente, como estaba hablando anteriormente con respecto al remanente final. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice obviamente que la ira del dragón está directamente contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Testimonio del Espíritu de Profecía, no nos vamos a entrar en detalle, pero ahí tenemos otro elemento interesante. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice que aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Y acá está la relación, la ecuación. Los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, no hay que dice, aquí está, o sea, justamente cuando dice, aquí está la paciencia, es una actitud de mostrar evidencia. Demostración. Es una demostración. O sea, es un texto vindicativo. Dios mismo está diciendo, mi pueblo me está vindicando. Por eso él dice, claro. Porque el diablo pregunta, bueno, imposible guardar la ley de Dios. Esa es la acusación eterna del diablo. Imposible guardar la ley de Dios. El ser humano no la puede guardar. Es el discurso del diablo. Pero el Señor dice, con el pueblo remanente, dice, aquí está.
Aquí Claro. hay gente que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto están bien, y por eso el dragón se llena de ira. El dragón está con ira porque hay un grupo que otra vez lo perturba. Lo perturbó Cristo cuando vino a la tierra, porque fue el único ser humano, obviamente, que vivió sin pecado en la tierra y quedó perturbado. Y ahora hay un grupo de la generación final que lo vuelve a perturbar. Si bien es cierto, no está en las mismas condiciones que Cristo, pero vencen el pecado igual que Cristo. Y ahí está la promesa que tenemos en el mensaje de la iglesia de la Odisea, que nosotros nos quedamos con el 20 nomás, ¿no? Capítulo 3, 20, pero el 21 dice, así como yo he vencido, quiero que ellos también venzan. O sea, la victoria que tuvo Cristo, Dios quiere que la tenga también el remanente. ¿Y victoria con respecto a qué? A los problemas económicos, problemas sentimentales, no. Problema del pecado, ¿no? Cristo venció el pecado, Cristo no vino a meterse con enredos existencialistas. Cristo vino a vencer el pecado, vino a salvarnos del pecado. Y esa realidad la va a tener completamente el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia, que está con una calificación totalmente negativa, si se arrepiente, obviamente, y permite ser un templo del alma de Cristo Jesús, va a tener la experiencia de victoria que Cristo tuvo. Y esa experiencia entonces va a ser la vindicación. Y eso es guardar los mandamientos de Dios en el fondo. Porque la victoria sobre el pecado es sinónimo de guardar la ley de Dios perfectamente. Y eso entonces coloca, no vitupera en nombre de Cristo, no agrega en nombre de Cristo, sino que lo vindica. Hay honor, lo glorifica, da testimonio. Dar testimonio, dar gloria a Dios en la Escritura es sinónimo de vindicación. Y eso solamente lo va a lograr el pueblo de Dios con la presencia del Espíritu Santo en el tiempo del fin. Así que la Escritura es clara en ese sentido. No sé si vemos algunas citas para rematar lo que estamos hablando. Claro, claro que sí. Son citas confirmatorias, obviamente, también inspiradas de una así dice Jehová, ¿no? Testimonios para los ministros, ¿no? En la página 50 dice, tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se le da al pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Claramente acá. No hay ningún problema. Los testimonios no tienen problemas con ese tema. Son los teólogos, son algunas personas obviamente que se complican con este elemento. Dice, todo el cielo está esperando a escucharnos vindicar la ley de Dios. ¿Quiénes? Nosotros, obviamente. Dios quiere hacer eso. Otra cita, ¿no? No sé si tenemos la... si alguna vez ha habido un pueblo necesitado de luz del cielo permanentemente creciente, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó para ser depositario de su santa ley y para vindicar su carácter ante el mundo. Mire, no sé si hay una Clarísimo. última, no sé si esta es la última que tenemos. Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que vindicará su honor o su carácter al respetar todos sus mandamientos. Entonces, la obediencia a los mandamientos de Dios tiene implicancias cósmicas, tiene implicancias en el gran conflicto, ¿no? Porque obviamente da honor, vindica el carácter de Dios, no lo vitupera. Ser lo contrario, la transgresión de la ley vitupera el carácter, lo denigra. Es totalmente contrario. Dios obviamente no quiere eso de su pueblo. Importante lo que has mencionado, José Miguel, porque cuando nosotros pensamos entonces en el contexto, a la luz de todas estas evidencias, es una deshonra que nosotros digamos que no podemos guardar la ley. Es una deshonra para el cielo, para el carácter de Dios, porque significa que estamos desconociendo, haciéndole la desconocida, como decimos nosotros en chileno, haciéndole la desconocida a Dios, al poder que Él está dispuesto a otorgarnos, porque lo que Él espera precisamente es usarlo como instrumento. Al declarar que no podemos guardar la ley de Dios, estamos diciendo que no estamos dispuestos a usar su poder, no estamos dispuestos a depender de Él, a fin de que Él pueda usarnos en esta demostración que Él mismo desea y tiene que manifestar al mundo, precisamente porque es su propósito, es su plan. No es una idea humana, no es una idea que a nosotros como seres humanos se nos haya ocurrido, no es que nosotros queramos ensalzarnos a nosotros mismos, es un reconocimiento real de que Dios tiene el poder y que Dios tiene la capacidad de poder restaurarnos. Entonces es tan importante entender estos conceptos de manera correcta y adecuada, porque finalmente aquí estamos a veces cometiendo, como muchas veces hemos dicho, podemos cometer un error de falsa modestia, falsa humildad, al decir, no, es que no podemos guardar la ley, no podemos cumplirla, pero sin embargo lo que Dios pide que hagamos es todo lo contrario, porque está pidiendo que miremos más arriba,
que miremos al poder, a la fuente de la cual depende justamente la genuina obediencia. Es una obediencia que evidentemente Ahora, Daniel, nace en esa relación con Él. Sí, sí, Luciano. sí, estaba pensando justamente lo último que tú decías, en la declaración de que ante el universo una persona sea considerada que está guardando perfectamente la ley, no es una declaración que haga el hombre, es una declaración que hace Dios. No, Exacto. nosotros nos recordamos particularmente dos cositas. Una, el hombre entre más cerca está de Dios sabe más de su indignidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Dios cuando vio a un siervo llamado Job, conocemos toda la historia, el que nombró a Job como un hombre justo y perfecto fue Dios. Ya Job no se autodenominó a sí mismo bajo esos términos. Y él lo dijo ante todo el universo y en la cara del acusador. Esto no se, Claro. se lo dijo a la cara al acusador. ¿Y cuál fue la actitud de Job? Nosotros vemos ese contraste justamente entre el carácter maligno, ¿cierto?, con respecto a Job, que en su luz, en sus limitaciones, guardó perfectamente la ley del Señor, con ciertas características que nos retrotraen a lo que decía José Miguel. Bueno, lo que vemos en la palabra de esa furia del dragón. ¿Lo vivió Job? Claro, vivió Totalmente. la furia del dragón, lo vivió a través de la destrucción de sus posesiones, la destrucción de su familia, de sus hijos, y finalmente la destrucción de su cuerpo, ¿no es cierto? Hasta casi el punto de la muerte. Y no solamente eso, sino a través del acoso de sus tres amigos. Digo, una cantidad de características que también nos hace reflexionar con respecto a lo que va a vivir el remanente de los últimos tiempos, que va a recibir justamente ataques bastante injustos, bastante dolidos, que por supuesto no va a ser otra cosa, sino que la respuesta que dé el remanente va justamente a vindicar al pueblo de Dios, inclusive con el vituperio, el acoso de los propios amigos. Esperamos que no sea el caso, por supuesto, de los más cercanos nuestros, pero en la idea de que podamos afirmarnos del Señor y no ser, como dice la mía palabra, piedra de tropiezo para aquellos que con humildad, con dependencia de Dios, pretenden, porque le creen a Dios, de que se puede vivir una vida en perfecta sujeción a la ley del Señor. Exactamente. Y sabes qué interesante el caso de Job que mencionas, porque cuando Satanás venía de rodear la tierra, ¿es cierto? Dios presenta a Job nuevamente con esa actitud de, aquí está la evidencia, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ahí está. Es como cuando en Apocalipsis aparece, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan el mandamiento de Dios. Ellos son, aquí están. ¿A quién se lo dice? Se lo dice al universo, pero también se lo dice al enemigo, se lo enrostra al enemigo. Y de alguna forma también en esa experiencia, en ese paralelo, a Job aparece como una evidencia que Dios presenta para demostrar lo que su poder es capaz de hacer con todo aquel que se somete a él. Por eso es tan importante, sabiendo que Job dependía de él, que Job tenía ese vínculo de dependencia. Obviamente Job era y podía ser una evidencia que le honrara, que le glorificara. Ahora, Miguel. frente a eso, obviamente, el gran argumento es Cristo, ¿no? La vida perfecta Sí. de Cristo como ser humano, pero obviamente las evidencias no terminaron en la cruz, porque después vinieron 2000 años más hasta nuestros días, ¿no? Claro. Donde el Señor necesitaba, y lo dice también el Espíritu de decía, el Señor todavía, porque los ángeles aún, algunos tenían dudas, necesitaba entonces permitir que el diablo desplegara sus argumentos, pero al mismo tiempo que el pueblo de Dios también hiciera lo suyo, para mostrar obviamente toda esa evidencia, ¿no? Todo eso, es lo que hacen, bueno, tú, Daniel, eres especialista en los temas judiciales, claramente hay que reunir toda la evidencia posible para que el juicio no se te caiga. Claro. Si vas con argumentos débiles, obviamente no va a ser suficiente. Y Cristo, por eso, ha permitido, uno dice, bueno, ¿y por qué Dios ha permitido todo este gran conflicto, el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento humano tiene que ver con este tema, este despliegue, porque cada dolor que inflige Satanás, a través con sus secuaces, digamos, va en contra justamente y está haciendo, digamos, el argumento del cielo para mostrar, digamos, las verdaderas intenciones del diablo. Pero a su vez también, por otro lado, cada vida santa, obviamente, es un argumento que el Señor va registrando y el cielo va viendo, obviamente, y que va en contra justamente de las acusaciones del enemigo. Entonces, esos aspectos, digamos, no hemos olvidado. Entonces, ¿es una necesidad la vindicación a través de su pueblo? Claro que sí, Dios lo estableció de esa manera. Por supuesto. Y no tiene que ver con nada meritorio, no es nada de mérito, como tú bien señalada, no tiene nada que ver con egocentrismo o antropocentrismo. Es una situación totalmente fuera de lugar, pero sí una necesidad que Dios ha establecido. Dios está esperando justamente de que eso pueda ocurrir en nuestra vida. Ahora, otra cosa importante, muchas veces nosotros cuando hablamos de fin del tiempo, no sé, yo voy los sábados y hablo y enseño profecía y creo que con eso estoy listo, cuidado.
Hay mucha esa gente, dice el Espíritu de Profecía, que después se va a pasar al otro bando. Porque otra vez volvemos al punto, o sea, si nosotros no estamos llevando una vida de santidad diaria, si diariamente no estamos vindicando el carácter de Cristo, no nos sirve de nada con ir el sábado a la iglesia, cantar y a lo mejor hacer una exposición de las profecías de Daniel, y si el otro día hay una vida de pecado, no tiene ningún sentido. Nos vamos a perder igual y estamos, en vez de vindicar el carácter de Dios, lo estamos vituperando. ¿Sabes qué me recuerda eso? Lo que aparece, las palabras de Juan, en 1 Juan 2, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el objetivo, el propósito del Evangelio es muy claro. No es el plan de Dios que nosotros vivamos en pecado, con pecado, o que tengamos pecados que no hayamos confesado. Dios desea que nosotros, como las citas que son muy claras del Espíritu de Profecía, hablan de una vindicación que Dios espera de nosotros. O sea, las citas que tú presentaste son irrefutables, irrefutables. La vindicación, si alguien se pregunta todavía si la vindicación es un concepto que inventamos nosotros, no, es un concepto que viene dado por consejo inspirado, por el Espíritu de Profecía. Es un término que se usa mucho, que lamentablemente el folleto creo que ahí queda un poco al debe, al no usar estos términos, porque deberíamos estar acostumbrados a estos términos. De hecho, como tú muy bien decías, es un término jurídico. De hecho, en 1 Juan 2 se nos señala que si hubiéramos cometido pecado, tenemos un abogado. Ese abogado es Cristo. Cristo está a la cabeza de la vindicación. Lo que hace Cristo, lo que hace un abogado precisamente es representar, ¿cierto?, a quien tiene que defenderse en el juicio, que en este caso primeramente está el honor de Dios, y Dios nos lleva a nosotros como evidencia de que es posible vivir sin pecado. Por lo tanto, cuando el abogado se nos presenta, no es para llevar a un pecador que no se ha arrepentido, sino es para llevar a un pecador arrepentido, para mostrar a través de la evidencia del arrepentimiento que el honor de Dios puede ser restaurado. Y a veces todos estos aspectos no son percibibles a primera vista porque no trabajamos con los conceptos correctos, y eso es lo triste. Teniendo los elementos, las herramientas, a veces desatendemos un poco estos términos. Entonces es muy, muy importante. Bien, se nos pasó ya un poquito la hora, pero fue creo que un repaso muy contundente, muy interesante, muy importante para nosotros, porque tocó la fibra de lo que para nosotros es la comprensión del gran conflicto, y también, por supuesto, de paso, la esencia de lo que significa nuestra misión como adventistas. O sea, que si nuestra misión es vindicar el honor de Dios a través de la obediencia a la ley de Dios, indudablemente que es necesario profundizar la naturaleza de esta obediencia y la obra del Espíritu Santo con relación a ella. Últimas palabras que pudiéramos compartir, 30 segundos, Luciano, un pensamiento con el que quisieras dejar ahí a la audiencia y, por supuesto, a los que han compartido con nosotros. Con respecto a esta temática, creo que lo hemos compartido varias veces. Es lo que hemos estado persistentemente hablando. La iglesia no tiene un rol meramente expectante, pasivo. La iglesia tiene un rol activo en que el nombre de Dios sea glorificado. Si nos gusta, Amén. podemos utilizar la palabra bíblica, ¿no es cierto?, la que se traduce como, ¿no es cierto?, es el Padre el glorificado, que a través de su fruto el Padre sea glorificado, a través de sus obras, que como, ¿no es cierto?, que la luz fue creada no para colocarse debajo de la mesa, sino sobre lo alto, así vuestras obras, ¿no es cierto?, alumbren lo alto y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es el llamado siempre, que tenemos una responsabilidad por determinación que Dios mismo colocó para dar una certera evidencia, de modo que las inteligencias del universo puedan llegar a una conclusión razonable, ¿cierto?, evidente, de que Dios es justo, de que Dios es amor y que su ley puede ser guardada. Entonces, nosotros justamente estamos en esa participación para dar ese testimonio poderoso, precioso, de que el que está en Cristo puede andar perfectamente de acuerdo a lo que Él requiere. Eso creo, amigo. Amén, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Luciano. Y José Miguel, también tu último, podríamos decir, consejos o con qué te gustaría dejar a la audiencia. Bueno, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos confiadamente al lugar santísimo, ¿no? Cristo, no nos olvidemos, tenemos que entrar, eso nos invita, no sé si hemos entrado todavía, si estamos con teologías erradas que nos invitan, que son regresivas, ¿no? Porque la verdad presente no es regresiva, es progresiva, en el sentido no cultural, no bíblico, ¿no? Tenemos que ir al lugar santísimo,
tenemos que acudir al Señor para hallar el oportuno socorro. Y claro, Él nos puede socorrer porque Él obviamente fue tentado en todo, bueno, lo dice el versículo anterior, ¿no? Del mismo Hebreos capítulo 4, Él fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Entonces, si hay algo que no entienden nuestras debilidades, no nuestros pecados, cuidado. Hay algunos que se entienden y se van más allá, y son patudos con el Señor. No, el Señor no nos va a entender los pecados porque nunca pecó, pero sí entiende las tentaciones. Si hay alguien que entiende las debilidades de nuestros señores. Por eso dice, acércate al lugar santísimo confiadamente. Esa es la invitación, acerquémonos confiadamente, porque todavía puede ser hallado. Va a llegar el momento que se van a cerrar las puertas del lugar santísimo. Cristo va a terminar su intercesión. Ya no hay más intercesión. Ahora sí hay intercesión y aprovechemos este momento para hallar ese oportuno socorro y para poder vencer los pecados que todavía nos asedian. Amén. Muchas gracias, José Miguel, también. Y para finalizar, Luciano, te voy a pedir si tú puedes tener la oración final. Claro, oremos. Querido y bondadoso Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad que nos da de explorar su bendita palabra. Rogamos, Dios, que esta es la que quede afirme en nuestras vidas, en nuestros corazones, y a partir de esta luz que usted nos presenta, tomar decisiones de vida eterna para testimonio a todas las personas. Gracias, querido Padre, por este momento, Señor, rogando que esta transmisión sea de bendición para quien la escuche. Se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias una vez más por este programa, por las opiniones de nuestros panelistas, a Moisés en la conducción técnica y por supuesto le dejamos invitados cordialmente para un próximo programa en Conversando en la Escuela Sabática. Dios les bendiga mucho. Chao, chao. Bendiciones.